¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel con el desarrollo del temario de certificación examen modo 201 Microsoft Excel Expert Office 2019. Estamos viendo la parte de gráficos, por eso es que el siguiente tema es crear y modificar gráficos que están incluidos, por lo que primeramente vamos a ver cuáles son los tipos de gráficos disponibles que contiene Office. Vamos a ver al portal de Microsoft. Acá nos dice para las versiones en las que viene y acá está nuestro queridísimo Excel 2019. Nos dice, al crear un gráfico en una hoja de cálculo de Excel, en un documento de Word o una presentación de PowerPoint, tiene muchas opciones. Si va a usar un gráfico recomendado para sus datos, uno que elija de la lista de todos los gráficos o uno de nuestra selección de plantillas de gráficos. Puede resultar útil conocer un poco más sobre cada tipo de gráfico. Bueno, viene aquí una liga para empezar a crear un gráfico desde cero. Viene para Windows. Dice, para obtener una descripción de cada tipo de gráfico, selecciona una opción de la siguiente lista desplegable. Entonces, aquí vienen todos los gráficos con los que cuenta Office como tal. El primero que nos muestra es un gráfico de columnas que nos dice los datos que se organizan en columnas o filas en una hoja de cálculo se pueden trazar en un gráfico de columnas. Un gráfico de columnas muestra normalmente categorías a lo largo del eje horizontal, categoría y valores a lo largo del eje valor vertical, como se muestra en este gráfico. Pues aquí viene un ejemplo del gráfico de columnas. Luego viene un gráfico de líneas. Nos dice, se puede trazar datos que se organizan en columnas o filas en una hoja de cálculo en un gráfico de líneas. En un gráfico de línea, los datos de categoría se distribuyen de forma uniforme a lo largo del eje horizontal y todos los datos de los valores se distribuyen de forma uniforme en el eje vertical. Los gráficos lineales pueden mostrar datos continuos con el tiempo en un eje de escala regular y por tanto son idóneos para mostrar tendencias en datos a intervalos iguales, como meses, trimestres o ejercicios fiscales. Y aquí viene un ejemplo de un tipo de gráfico lineal. Viene gráficos circulares y de anillos. Dice, los datos que se organizan en una columna o fila de una hoja de cálculo se pueden trazar en un gráfico circular. Los gráficos circulares muestran el tamaño de los elementos de una serie de datos en proporción a la suma de los elementos. Los puntos de datos de un gráfico circular se muestran como porcentaje de todo el gráfico circular. Y viene un ejemplo de un gráfico circular. Vienen gráficos de anillos. Dice, en un gráfico de anillos se puede representar datos organizados únicamente en columnas o en filas de una hoja de cálculo. Al igual que un gráfico circular, un gráfico de anillos muestra la relación de las partes con un todo, pero puede contener más de una serie de datos. Y viene un ejemplo de un gráfico de anillos. Posteriormente viene un gráfico de barras. Dice, un gráfico de barras se puede trazar datos que se organizan en columnas o filas de una hoja de cálculo. Este tipo de gráfico muestra comparaciones entre elementos individuales. En un gráfico de barras, la categoría se organiza típicamente a lo largo del eje vertical y los valores a lo largo del eje horizontal. ¿Vale? Categorías vertical y valores horizontal, como lo vemos aquí en el ejemplo del gráfico. Luego viene los gráficos de área, que dice, en un gráfico de área se pueden trazar datos que se organizan en columnas o filas de una hoja de cálculo. Los gráficos de áreas se pueden usar para trazar el cambio con el tiempo y para llamar la atención en el valor total en una tendencia. Al mostrar la suma de los valores trazados, un gráfico de área también muestra la relación de las partes de un todo. Y viene un ejemplo de gráfico de área. Viene gráfico XY, dispersión y de burbujas. Dice, en un gráfico de tipo XY dispersión se pueden trazar datos organizados en columnas y filas de una hoja de cálculo. Coloque los valores X en una fila o columna y a continuación introduzca los valores Y correspondientes en las filas o columnas adyacentes. Un gráfico de dispersión tiene dos ejes de valores, un eje horizontal X y otro eje vertical Y. Combina estos valores en puntos de datos únicos y los muestra en intervalos irregulares o agrupaciones. Los gráficos de dispersión se utilizan por lo general para mostrar y comparar valores numéricos como datos científicos, estadísticos y de ingeniería. Viene un ejemplo de un gráfico de dispersión o de burbujas. Acá viene otro gráfico de burbujas. Dice, de manera muy similar a un gráfico de dispersión, un gráfico de burbujas agrega una tercera columna para especificar el tamaño de la burbuja que muestra para representar los puntos de datos en la serie de datos y aquí viene un ejemplo. Luego viene el gráfico de cotizaciones. Dice, los datos que se organizan en columnas o filas en un orden específico en una hoja de cálculo se pueden
trazar en un gráfico de cotizaciones. Como su nombre indica, los gráficos de cotizaciones pueden mostrar fluctuaciones en los precios de las acciones. Sin embargo, este gráfico también puede mostrar fluctuaciones en otros datos, como precipitaciones diarias o temperaturas anuales. Asegúrese de organizar los datos en el orden correcto para crear un gráfico de cotizaciones. Por ejemplo, para crear un gráfico sencillo de cotizaciones de máximos, mínimos y cierre, organice los datos en columnas con máximos, mínimos y cierre como encabezado de columnas en ese orden. Y aquí viene un ejemplo. Viene el gráfico de superficie. Dice, en un gráfico de superficie se pueden trazar datos que se organizan en columnas o filas de una hoja de cálculo. Este gráfico es útil cuando busca combinaciones óptimas entre dos conjuntos de datos. Como en un mapa topográfico, los colores y las tramas indican áreas que están en el mismo rango de valores. Puede crear un gráfico de superficie cuando las categorías y series de datos son valores numéricos. Viene un ejemplo de gráficos de superficie. Gráficos radiales. Nos dice, en un gráfico radial se pueden representar los datos organizados únicamente en columnas o en filas de una hoja de cálculo. Los gráficos radiales comparan los valores agregados de varias series de datos. Y aquí nos muestra cómo se genera un gráfico radial. ¿Cuál sería una visualización de un gráfico radial? Luego vienen los gráficos de rectángulos. Si pueden darse cuenta, aquí ya vienen a partir de Office 2016. 2016. Este es a partir de 2013 y el gráfico de mapa únicamente para Excel. Solamente está para Excel. Entonces, el gráfico de rectángulo nos dice, el gráfico de rectángulos proporciona una vista jerárquica de los datos y una manera sencilla de comparar diferentes niveles de categorización. El gráfico de rectángulos muestra las categorías por color y proximidad y puede visualizar fácilmente muchos datos que serían difíciles de ver en gráficos de otro tipo. El gráfico de rectángulos se puede trazar cuando hay celdas vacías en blanco o en la estructura jerárquica, y los gráficos de rectángulos son útiles para comparar proporciones dentro de la jerarquía. Viene el ejemplo de un gráfico de rectángulos. Luego viene gráfico de proyección solar. Nos dice, el gráfico de proyección solar es ideal para mostrar datos jerárquicos y se puede trazar cuando existen celdas vacías en blanco dentro de la estructura jerárquica. Cada nivel de la jerarquía está representado por un anillo o círculo, siendo el círculo interior el superior de la jerarquía. Un gráfico de proyección solar sin datos jerárquicos con un solo nivel de categorías es similar a un gráfico de anillos. Sin embargo, un gráfico de proyección solar con varios niveles de categorías muestra cómo se relacionan los anillos exteriores con los interiores. El gráfico de proyección solar es especialmente eficaz para mostrar cómo se divide un anillo en sus partes constituyentes. Y viene el ejemplo como tal, ¿no? Cómo se mostraría un gráfico de proyección solar. Vamos con el gráfico de histograma, que nos dice, los datos trazados en un gráfico de histograma muestran las frecuencias dentro de una distribución. Cada columna del gráfico se denomina clase, que se pueden modificar para analizar con mayor detalle los datos. Y viene un ejemplo de gráfico de histograma. Viene gráficos de cajas y bigotes. Dice, un gráfico de cajas y bigotes muestra la distribución de datos en cuartiles, resultando el promedio y los valores atípicos, resaltando el promedio y los valores atípicos. Las cajas podrán tener líneas que se extienden verticalmente llamadas bigotes, que son estos que se aparecen acá. ¿Vale? Estos que están en la parte superior y en la parte inferior. Estas líneas indican la variabilidad fuera de las cuartiles superior e inferior, y cualquier punto fuera de estas líneas o bigotes se considera un valor atípico. Use este tipo de gráfico cuando haya varios conjuntos de datos relacionados entre sí de alguna manera. Viene el ejemplo de un gráfico de cajas y bigotes. Luego viene un gráfico de cascada, que nos dice, un gráfico de cascada muestra un total acumulado de los datos financieros al sumar o restar valores. Es muy útil para comprender cómo un valor inicial se fue afectado por una serie de valores positivos y negativos. Las columnas tienen códigos de colores para que puedan diferenciar rápidamente los números positivos de los negativos. En este caso, los positivos están en azul y los negativos en rojo. Viene el gráficos de embudo. Nos dice, los gráficos de embudo muestran los valores a través de varias fases de un proceso. Por ejemplo, en este proceso de ventas, primeramente nos muestra que en la fase de clientes potenciales teníamos 500 clientes potenciales, luego en la fase de clientes potenciales calificados quedaban 425, análisis de necesidades solo quedaron 200, cuotas de precios 150, negociaciones 100 y ventas cerradas 90, que la realidad es que es casi el 20% del total de los clientes potenciales, es un muy buen porcentaje. Entonces, para esto nos sirven los gráficos de embudo. Viene la parte de los gráficos combinados, que fueron los que vimos en el video pasado.
y nos dice, los datos que se organizan en columnas y filas se pueden trazar en un gráfico combinado. Los gráficos combinados combinan dos o más tipos de gráficos para que los datos sean sencillos de comprender, especialmente cuando los datos varían en gran medida. Mostrando en un eje secundario, este gráfico es incluso más sencillo de leer. En este ejemplo, hemos usado un gráfico de columnas para mostrar el número de hogares vendidos entre enero y junio. Entre enero y junio, el columnas, aquí está, son las hogares vendidos. Y a continuación hemos usado un gráfico de líneas para facilitar la identificación por parte de los lectores del precio promedio de venta al mes. Entonces aquí el precio promedio de venta al mes va de 370 a 460 y está representado por un gráfico de líneas. ¿Vale? Ese es el gráfico combinado que vimos también en el video pasado. Y por último, el gráfico de mapa, que únicamente dice que es exclusivo de Excel. Y se puede usar un gráfico de mapa para comparar valores y mostrar categorías en regiones geográficas. Úselo cuando tenga regiones geográficas en los datos, como países o regiones, estados, provincias o códigos postales. Por ejemplo, países por población usa valores. Los valores representan la población total de cada país y cada uno de ellos representa mediante un espectro degradado de dos colores. El color de cada región lo determina dónde se encuentra su valor en el espectro con respecto a los demás. Entonces aquí se muestra países por población y según el espectro se van pintando como tal. Como podemos ver, China e India son los países más poblados, pues son los que están con el color más, eh, ¿cómo se dice? Con el color menos tenue como tal, ¿no? Los países que están más tenues el color son los que tienen menos población, ¿vale? Y bueno, estos son los tipos de gráficos que contiene nuestro Office como tal. Estos los vamos a estar viendo según el temario de certificación. Acá vamos a ir viendo cada uno de ellos, el de cajas y bigotes, el de embudo, el de histograma, el de mapa, el de proyección solar y el gráfico de cascada. ¿Vale? Entonces, hasta aquí dejamos este video y nos vemos en el siguiente. Como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, baby.